¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un video más. Yo soy el doctor Pauleri y el día de hoy vamos a ver el tema de la deficiencia de tiamina o también conocida como beriberi. El beriberi es el nombre popular con el cual vamos a llamar a un conjunto de trastornos que van a tener en común el déficit de la vitamina B1, mejor conocida como tiamina. Este particular nombre proviene porque en singalés, beriberi significa no puedo, no puedo. Y la leyenda de esto es que cuando los pacientes aquejados por esta enfermedad llegaban a atención médica y el médico les pedía que movieran alguna parte de su cuerpo, ellos no la podían mover y por ese motivo respondían no puedo, cosa que coincide con la neuropatía que veremos que caracteriza a los pacientes con déficit de tiamina. Pero para que podamos entender qué es la deficiencia de tiamina y qué manifestaciones tiene, es indispensable que primero comprendamos cuál es la función de la tiamina. La tiamina, como una vitamina, es un cofactor enzimático, es decir, para que una enzima pueda funcionar adecuadamente haciendo su proceso catabólico, va a necesitar de esta sustancia. En el caso particular de la tiamina, vamos a ver que esta va a actuar en la enzima piruvato deshidrogenasa y también en la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, que son enzimas que van a participar en el metabolismo aerobio, en obtención de energía y también en el metabolismo de la glucosa. Por ende, si estas vitaminas, si la tiamina llegara a dejar de estar, esto va a ocasionar que ya no se pueda poder obtener energía a través de la oxidación en piruvato, llevando a una acumulación del lactato, en cual, si recordamos, es el ácido láctico, va a alterar el pH de los tejidos. De igual manera, aquellos órganos o tejidos que dependan mucho de energía aerobia se van a ver afectados, principalmente el corazón. Es importante ahora mencionar de dónde puedo yo obtener la tiamina. Bueno, la tiamina se obtiene solamente de la dieta. No hay manera de que el cuerpo humano pueda producir tiamina a partir de otras cosas. Y los alimentos que van a ser principalmente ricos en tiamina van a ser la carne, los cereales y las leguminosas. ¿Cuáles son los requerimientos diarios de la tiamina? Bueno, en adultos vamos a tener que de 1.1 a 1.2 miligramos al día y en el caso de las mujeres embarazadas 1.4 miligramos. Y para que esto pueda tener más sentido, vamos a poner aquí una tabla de equivalencias. 100 gramos de carne de cerdo equivale más o menos a 1 miligramo de tiamina. Podríamos decir que ya cubrimos los requerimientos diarios. Sin embargo, me sale mucho mejor, más nutritivo, una taza de cereales que me va a aportar 2 miligramos de tiamina, más de lo necesario. Cabe destacar que si consumes más de lo necesario de tiamina, no pasa nada. Y una taza de frijolitos cocidos va a equivaler a 0.8 miligramos de tiamina. Bueno, ahora que ya hemos abarcado la función de la tiamina, veamos cuáles son los factores de riesgo para que yo pueda llegar a desarrollar este déficit. El más importante de todos estos que está acá y lo primerito que debemos de sospechar en pacientes es el alcoholismo. El alcohol, en consumo, en abuso del alcohol, va a causar alteración en los enterocitos, lo que va a dificultar que estos puedan absorber la vitamina B1 y por ende causar deficiencia de esta. De igual manera, cualquier condición que afecte la absorción del intestino, llámese una intervención quirúrgica, llámese alguna enfermedad autoinmunitaria o inflamatoria, también lo va a causar. Se ha visto de igual manera que pacientes con enfermedad renal crónica que ya están en modalidad de diálisis, sobre todo en hemodiálisis, van a tener mayor riesgo. Y de igual manera se ha visto que aquellos pacientes en estado crítico, como pacientes politraumatizados, pacientes con quemaduras extensas, pacientes con intervenciones quirúrgicas mayores, van a tener también mayor riesgo de desarrollar esta patología. Ahora bien, vamos a tener que en beriberi, dijimos que es un conjunto
de enfermedades que va a caracterizarse por el déficit de tiamina y por esa manera vamos a tener distintas formas clínicas. Vamos a tener que el beriberi puede afectar principalmente dos sistemas. Puede afectar al sistema nervioso y cuando afecta al sistema nervioso, a su vez se puede manifestar de dos formas. El beriberi seco, que va a corresponder a una afectación principal en el sistema nervioso periférico, o neuropatía periférica, y el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es la forma en la que se va a manifestar el déficit de tiamina cuando tiene mayor predominio en el sistema nervioso central. El otro sistema que se afecta, ya lo habíamos comentado, es el sistema cardiovascular. En corazón, al no poder disponer de oxígeno necesario porque ya no se puede hacer la respiración aerobia, porque faltan enzimas, porque a su vez no hay B1, va a condicionar algo llamado beriberi húmedo. El beriberi húmedo se va a llamar así por el hecho de que en corazón, al no estar latiendo adecuadamente, genera insuficiencia cardíaca y toda esa sangre que se está quedando rezagada va a terminar ocasionando edema, lo que explica por qué motivo le decimos húmedo. Y si esta insuficiencia cardíaca se comienza a acompañar de alteraciones hemodinámicas y acidosis metabólica, le vamos a llamar ahora Shoshin beriberi. Vamos a ver un poquito más a detalle cada una de estas formas. Primero que nada, no importa qué tipo de beriberi vaya a tener el paciente, la deficiencia de tiamina en un inicio se va a caracterizar por la pérdida de peso condicionada por la atrofia muscular, dado que el músculo esquelético ya no puede trabajar adecuadamente, lo que lleva a debilidad. De igual manera, va a haber parestesias por la afectación al sistema nervioso periférico y, como habíamos comentado, va a empezar a haber alteraciones hemodinámicas, principalmente taquicardia, así como también taquipnea compensadora. Cuando se trata de beriberi seco, ya habíamos comentado que es cuando hay mayor predominio en el sistema nervioso periférico y cuando lo ataca se va a caracterizar por una neuropatía periférica que va a tener afectación tanto motora como sensitiva. Va a ser simétrica y se va a caracterizar porque el paciente va a tener principalmente en las extremidades inferiores dolor de tipo neuropático, va a sentir como que si lo estuvieran quemando con chile o como que si estuviera quemándose con fuego. Va a tener parestesias, es decir, el paciente va a sentir calambres y va a haber ausencia de reflejos musculotendinosos. Por otro lado, cuando la afectación es principalmente del sistema nervioso central, se va a manifestar como síndrome de Wernicke-Korsakoff, que va a tener clínicamente una triada característica, que es ataxia, pérdida de la memoria a largo plazo y también confusión. Además de esta triada, el paciente también puede tener nistagmus, puede tener parálisis de músculos extraoculares y trastornos del aprendizaje. Por otro lado, vamos a tener el beriberi húmedo, que como habíamos comentado, es el resultado de una insuficiencia cardíaca derecha que se va a caracterizar por la aparición de edema. Acá tenemos en esta imagen el signo de Godete y cuando esta insuficiencia cardíaca llega a causar alteración hemodinámica, llega como tal un estado de shock, le vamos a llamar ahora Shoshin beriberi, donde Shoshin viene de en japonés Sho, que significa agudo, y Shin, que significa corazón. ¿Cómo vamos a diagnosticar la deficiencia de tiamina? El diagnóstico de esos pacientes se hace a través de cuadro clínico y el antecedente sobre todo de alcoholismo. En este caso, nosotros podemos iniciar un tratamiento empírico con la reposición de la tiamina y si vemos que con la reposición de la tiamina los síntomas se revierten, entonces ya tenemos el diagnóstico. Quiere decir que el paciente efectivamente tenía beriberi. Y es que los pacientes con esta enfermedad responden bastante bien ante la administración de tiamina.
Así que la respuesta favorable a la reposición de NAB1 suele ser la manera más frecuente en la que lo diagnosticamos. Sin embargo, también puede llegar a haber dificultades diagnósticas y cuando este es en caso, podemos nosotros usar dos tipos de estudios de laboratorio para poderlo confirmar. La primera es en coeficiente de transcetonasa eritrocitaria, que debe de ser mayor de 15 a 20%, lo que va a resultar sugerente de deficiencia de tiamina, o bien directamente comenzar a medir la excreción urinaria de tiamina en 24 horas también para poderlo diagnosticar. Y en tratamiento, obviamente en tratamiento pues va a ser la reposición de la tiamina que se va a dar en casos leves de 50 a 100 miligramos al día de manera intravenosa o bien en formas graves como por ejemplo el síndrome de Wernicke-Korsakoff o el Chuchin-Beriberi puede llegar a necesitar dosis tan altas como de 500 a 1500 miligramos al día repartidos en 3 dosis de manera intravenosa hasta que los síntomas remitan. No importa la gravedad que haya tenido en beriberi, siempre es importante que cuando el paciente ya haya revertido su cuadro clínico, se le deberá de dejar durante un periodo acorde al caso suplementos orales de tiamina a dosis de 5 a 10 miligramos diarios. Importante recordar que la tiamina, cuando se administra de manera intravenosa, se debe de diluir en 100 mililitros de solución salina para 30 minutos con la finalidad de evitar efectos adversos. Y listo. Entonces, de esta manera llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.